Sean todos bienvenidos a esta emisión del Seminario de la Comunicación Global. Relaciones públicas y protocolo es el tema del conversatorio de este día. Para hablar sobre este tema está con nosotros un profesional de la comunicación. Él está licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se tituló como máster en Gestión de Eventos Corporativos, Protocolo, Logística y Seguridad por la Universidad Complutense de Madrid. Ha colaborado con el Grupo de Investigación Español Mediación Dialéctica de la Comunicación Social y se ha familiarizado con los presupuestos teóricos del modelo MDCS, llevando el modelo a la práctica profesional, principalmente en la elaboración de manuales de protocolo y organización de eventos para instituciones y organizaciones. Se tituló como doctor en Comunicación, Cambio Social y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, con mención sobresaliente cum laude. Con la tesis doctoral, la puesta en escena de la comunicación institucional de la Universidad Española y Latinoamericana, rituales, ceremonial y protocolo. Nuestro invitado ha dedicado su vida a diversas y divertidas áreas de la comunicación. Ha sido representante estudiantil, docente, locutor, periodista y presentador de noticias en radio y televisión. Conferenciante y tallerista nacional e internacional, locutor radiofónico, redactor, secretario general de esta facultad, creador de contenidos para portales web y asesor de comunicación. Participó como colaborador externo en la unidad de congreso de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Ponente en congresos nacionales e internacionales, convocados por la Organización Internacional de Protocolo, en las oficinas de congresos de las universidades españolas y en encuentros de responsables de protocolo y relaciones institucionales de las universidades españolas. Está convencido que la puesta en escena de los actos públicos es una excelente estrategia de comunicación y de relaciones públicas, y que llevar la teoría de la comunicación a la práctica funciona y funciona muy bien. Está certificado como neurospeaker por la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades en alianza con neurotalent.mx. Está diplomado en Programación Neurolingüística por el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística y diplomado por Dale Carnegie Training en Comunicación Eficaz y Relaciones Humanas. Actualmente es miembro de la Asociación Latinoamérica de Relaciones Públicas, ALARP México. Nuestro invitado, el doctor Rodolfo González, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rosy, por la presentación. Lo acompaña en esta charla el maestro Mariano Esparza, docente de esta facultad. Gracias, maestro. Les cedemos la palabra. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros y hacer posible este espacio de comunicación que es el Seminario de la Comunicación Global. Este espacio, diseñado por el Grupo de Investigación en Educación, Comunicación y Tecnología, está diseñado para abrir y desentrañar qué es la comunicación y los múltiples espacios en donde ésta se ejerce. Rodolfo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy contento de estar aquí, Mariano, con ustedes. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Además de todo lo que dijo Rosy, también mesero y barman. También hemos participado, que es otra área de la comunicación profesional. Claro que sí. Muy interesante, además. Para contextualizar, el protocolo como la significación de los actos, ¿en dónde la podemos ver representada en la vida cotidiana? En la vida cotidiana, en cualquier momento y en cualquier situación. Si nos vamos a la definición clásica de protocolo, es ligar de forma válida un procedimiento, y nosotros, para entablar comunicación, hacemos eso. Si nos vamos a las definiciones de la lingüística general, al Tratado de Lingüística General que tú conoces, podríamos estar hablando de lenguaje, lengua, habla, y finalmente el habla es el equivalente al protocolo en la vida cotidiana. Es la escenificación de los relatos. Entonces, en cualquier ámbito de la vida podemos hablar de protocolo. En la Escuela de Comunicación en donde nos encontramos tenemos 3 grandes líneas fundamentales de aplicación: la comunicación organizacional, la comunicación política y la comunicación educativa.
¿Por qué es importante estudiar y conocer de protocolos en estos campos? Mira, bueno, es importante conocer en los tres ámbitos profesionales, en los tres campos profesionales, es muy importante conocer cómo se lleva la comunicación en cada uno de sus ámbitos desde las diferentes disciplinas. ¿A qué voy con esto? Es muy, muy importante conocer, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación organizacional, cómo se estructuran y cómo se fundamentan las relaciones y cómo es ese andamiaje de relaciones y objetivos de comunicación. En la comunicación educativa también es muy importante conocer cómo se da esa mediación dialéctica entre el aprendizaje, conocimiento, sabiduría y el otro que le decías. El cambio de la comunicación política. El de la comunicación política. Bueno, sin duda, hoy acabamos de ver un ejemplo clarísimo de una manifestación, una expresión del ritual ceremonial y protocolo en la ceremonia en el Congreso del Estado por el centenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estábamos al pendiente dando seguimiento a través de los medios de comunicación y me parece que es fundamental la comunicación en el ámbito político en un escenario como ese, en el Congreso del Estado, donde la comunicación surte efectos, claro, principalmente para una ceremonia tan importante como es el reconocimiento, hacer público el reconocimiento de una institución tan grande como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y como que asociamos mucho los protocolos a la parte política, a la parte social, pero en las empresas hay protocolos, hay formas de legitimar sus actos, sus personajes, sus tiempos dentro de la vida organizacional. ¿Cómo se da esto en las organizaciones? Mira, estamos en un escenario. Es muy importante aquí también tomar en cuenta el espacio escenográfico. Claro. De ese espacio del que tú y yo en algún momento tuvimos conocimiento a través de los libros y a través de la realidad y de las acciones y de los hechos en este auditorio. Me llama mucho la atención, por ejemplo, por qué está ahí a tu izquierda el escudo de la universidad, es decir, viéndolo de frente, para ustedes es la derecha. ¿Por qué está ahí el escudo de la universidad y no aquí en la izquierda? Si leemos de izquierda a derecha, tú ves la ceremonia del Congreso del Estado hoy, cómo está el escenario, el espacio escenográfico, y verás que el escudo nacional está a la izquierda del público y el escudo de San Luis Potosí a la derecha. Entonces, es también un llamado de atención. ¿Por qué está nuestro escudo ahí, no está de este lado, no? Ay, perdóname. ¿Por qué está el escudo ahí? Entonces, ¿qué nos quieren decir? ¿Qué significan los símbolos? ¿Qué significado le damos? ¿Qué significado le atribuimos a todos los elementos en un espacio escenográfico? Eso que dices creo que es muy importante y tiene que ver con la comunicación, porque a raíz de leer los signos y los símbolos de las organizaciones es que podemos entender qué nos quieren decir. Así es. ¿No? Vaya, pues como tú decías, cuando lees de izquierda a derecha, gobierno de la República y gobierno del Estado, estamos asistiendo a una forma de decir nosotros pertenecemos a. Así es, el sentido de pertenencia, exactamente, y tocas un tema muy importante porque finalmente se activan representaciones mentales en los espectadores de las interacciones comunicativas que estamos nosotros efectuando, realizando, pero también con el público que está presente en la sala o quienes nos están viendo a través de los diferentes medios electrónicos, ¿no? Y eso es importante porque aprender a leer idiomas, lenguajes, amplía tu mundo de lo posible y eso es lo que buscamos mediante la comunicación. Así, ¿no? Es. Yo por eso en uno de los trabajos científico-académicos me llamaba poderosamente la atención la observación de los rituales en diferentes comunidades humanas, la observación de los ceremoniales y finalmente cómo se ejecutan los diversos protocolos en las diferentes culturas y en los diferentes ceremoniales. O sea, sí es bien importante para nosotros como estudiosos de la comunicación no solamente analizar
cómo son y cómo se desarrollan esos rituales que han sido estudiados por antropólogos, por sociólogos, arqueólogos, por lingüistas, especialistas del derecho, sino también desde la óptica de la comunicación. Nosotros también debemos ser observadores de esos rituales para entender cómo esos rituales son puestos en escena y cuáles son esos significados y significantes que hay en una puesta en escena, qué mensaje nos están queriendo dar, y entonces, una vez entendiendo eso, podemos nosotros realizar el protocolo de los actos públicos, por ejemplo, ¿no? Y creo que el siguiente paso sería proponer nuevos protocolos. Por ejemplo, los protocolos de iniciación. Me refiero a la bienvenida de los estudiantes universitarios, a la inducción de los nuevos trabajadores en la empresa, al nombramiento del nuevo candidato. Son formas protocolarias para hacerles saber a un público que está entrando a un mundo nuevo. Así es. Y de repente nos encontramos con protocolos que solo tienen vigencia en cierto momento del tiempo o que el mensaje puede llegar a ser muy corto. Así es. Cuando son espacios para decir muchas cosas. Así es. Estoy de acuerdo contigo en que seamos observadores. Acabas de mencionar tres ejemplos de un solo ritual con diferentes ceremoniales y también variables en sus protocolos. ¿A qué voy con esto? El ritual es un rito de lo que los antropólogos llaman rito de pasaje o rito de paso, que ellos lo estructuran en 3 niveles. El primero es separación, es cuando perteneciendo a un grupo social o una comunidad, te separas del grupo, dejas de tener los atributos que en ese momento histórico o momento cultural tienes, para pasar a un estado de liminalidad que le llaman los antropólogos, que es se convierte en un momento neutral en el que no tienes atributos, dejas de poseer los atributos de ese grupo, y después a la agregación, que finalmente ahí es donde ya te invisten, te reciben, te otorgan atributos para cumplir los roles o las funciones comunicativas en ese nuevo grupo social o nueva comunidad. Entonces, acabas de dar al clavo con el tema de ritual ceremonial y protocolo de los actos. Entonces, nuestra capacidad de estudiosos o practicantes de la comunicación es precisamente a partir de la observación y además de las normas, las normas, costumbres, usos y costumbres, entonces ser capaces de proponer nuevos protocolos que sean eficaces y que cumplan con los objetivos de comunicación, ya sea de la empresa, de la organización o de la institución. Y eso es importante porque siguen generándose nuevos protocolos. No puedo dejar de pensar en este ritual que usa el presidente saliente cuando embiste a la nueva candidata y le entrega un objeto para decirle ahora es esto, que es un protocolo retomado de ideas, pero que no viene de una raíz precisa. No. A ver, México es un país multicultural, diverso, y todos sabemos que nuestros ancestros, quienes eran los sabios, los viejos, pues eran quienes poseían el bastón de mando. Acabas de dar un ejemplo clarísimo de lo que pueden significar un acto simbólico, claro, como es el otorgar el bastón de mando, sin que sea una formalidad. Es decir, no hay ley, no hay reglamento que diga en el Estado mexicano que debe de ser así. Entonces, sí es cierto, o sea, ha sido debo de reconocerlo aquí, ha sido muy inteligente el equipo de comunicación de Presidencia de México. Han sido unos excelentes estrategas, independientemente de los contenidos, pero sí, claro, como estrategas de comunicación, me parece que han sido muy certeros en la aplicación, en las estrategias y en las técnicas de comunicación en un tema como el este. El presidente de la República entrega el bastón de mando, y entonces ya no soy yo quien tiene los atributos del Dios, del Tlatoani, del sabio, del viejo, del grupo o de la comunidad, ¿no? Entonces, me parece que ha sido muy poderoso ese mensaje y que ha tenido también para los estudiosos de la comunicación y de otras disciplinas diversas lecturas también.
se sigue necesitando especialistas en protocolo que diseñen estas cosas. Sí, Como no tú los dices, hay. fue un acierto. El mensaje se le dio y todo el mundo lo entendió. Podíamos mundo estar lo en pro o en contra, pero de que se entendió, se entendió. Sí, como campo profesional de la comunicación, me parece que hay un campo que es un campo nuevo relativamente. A ver, relativamente, ¿por qué lo digo relativamente? Mientras en el año 1520 y tantos, lo que conocemos hoy como la Universidad Nacional Autónoma de México estaba abriendo sus puertas, las universidades españolas ya tenían una gran tradición. En Europa, la Universidad de Salamanca era una de las más concurridas y ellos, en su tradición, pues ya tenían manifestaciones muy claras y conocimiento profundo del ritual ceremonial y protocolo en el caso de la universidad, protocolo universitario. Entonces me parece que hoy en día en México sí tenemos un campo profesional muy importante por explorar en el tema de protocolo, siempre y cuando seamos capaces de entender desde la teoría de la comunicación, que es muy importante, entender la teoría de la comunicación, entender cómo son todos esos procesos para nosotros poder estar en condiciones de hacer una propuesta comunicativa que sea efectiva en organizaciones, instituciones o entidades. Viene a mi mente otra forma de protocolo mucho más nueva. Vaya, en estas crisis de la época contemporánea, muchas instituciones y sus protocolos vienen a menos y surgen nuevas instituciones y nuevas formas protocolarias. Y me llama la atención, por ejemplo, un protocolo social que es la revelación del sexo de los niños por nacer. Eso no venía en ningún lado, no existe, y de repente y de la nada, si tú eres una madre embarazada, tienes que hacer un ritual para mostrarle al mundo tal. Sí. Eso no se le ocurrió a una marca, no viene de la Coca-Cola. Esos son rituales que salieron de la comunicación de las personas. ¿Cómo sucede esto? Mira, hablábamos hace un momento de los usos y costumbres. Bueno, y además debemos reconocer que a partir de todas estas crisis de las que hablas, pues ha habido una necesidad de manifestar, de expresar, de hacer públicos, ¿no? Finalmente lo que están haciendo estas personas es hacer público algo, que el nacimiento o el sexo, el género del producto o del bebé, dirán los médicos. Bueno, volvemos al tema de ritual ceremonial y protocolo. Es un rito de paso. Ese rito, al ser puesto en escena, se convierte ya en un ceremonial. Entonces, esa es una ceremonia en la cual tú estás haciendo públicos, compromisos contraídos, estás haciendo público el compromiso de que tú eres el padre o la madre del bebé y estás surtiendo efectos. Es decir, o sea, no solamente estás informándole a la gente, sino estás haciendo público primero el compromiso que tienes y el compromiso de ese nuevo ser con la comunidad a la que perteneces. Es decir, los estás mostrando. Bueno, tú recordarás esta escena del Rey León. Claro. Bueno, pues es algo así. Es algo así, ¿no? Y en el campo educativo es muy importante. Hay algunos casos de algunas universidades en los cuales después de que el pasante aprueba su examen profesional, sale y toca una campana para hacer público que tenemos un nuevo licenciado. Y eso sigue siendo muy necesario y muy vigente ahora que la educación tradicional tiende a venir a menos, tiende a buscar nuevos espacios. Y esta forma de creación de ceremoniales los vuelve a poner en la significación de las personas. Sí, en la comunidad educativa hay una gran tradición de siglos de hacer públicos ese rito de paso de que dejas de pertenecer a una comunidad universitaria para pertenecer ahora a una sociedad o a la comunidad. Y a mí me llama mucho la atención ese rito de paso y ese ceremonial que tiene muchos ribetes de teatralidad y por eso se convierte en un espacio mágico,
porque, bueno, tú has estado en muchos exámenes profesionales, en muchos exámenes de grado, y bueno, es el escenario, el paño sobre la mesa, Nos ponemos de pie. la colocación de los personajes, los sinodales, de pronto está el sustentante, la familia del sustentante, en qué momento tiene que hablar uno, en qué momento tiene que hablar otro, la abuelita en la esquina con el ramo y el globo. Es decir, todo el escenario tiene, pues eso, ribetes de teatralidad que finalmente, si nos damos cuenta y si lo analizamos un poco, es el primer contacto científico, es decir, académico-científico, del sustentante con el campo al que va a pertenecer, en el que se va a desarrollar. Entonces, sí, me parece que ese es un momento de separación, liminalidad y agregación del ritual, con muchos ribetes de teatralidad que hacen el evento académico por excelencia, ¿no? Dejas de pertenecer a una comunidad de estudiantes para pertenecer a una comunidad de profesionales en la sociedad. Es decir, te están abriendo la puerta para salir al mundo, ¿no? El protocolo, como descubrimos en esta plática, pues es una disciplina que tiene sus propios lenguajes, sus propios referentes conceptuales y metodológicos. ¿Cómo le podemos decir un muchacho o una muchacha que quiere estudiar o conocer más sobre este mundo del protocolo, por dónde le recomendarías empezar? Mira, yo estoy familiarizado, tú lo sabes, con los presupuestos teóricos de la mediación dialéctica de la comunicación social. Es un hueso duro de roer. O sea, hay que advertirles a los jóvenes, es un hueso duro de roer, pero ya cuando llegas al tuetanito, es delicioso, es sabroso. Entonces, sí, yo les recomiendo que por ahí, porque hablar de mediación dialéctica de comunicación me parece que es en el campo disciplinar de los que has hablado, de la educación, de las organizaciones, de los medios de comunicación, me parece que puedes abarcar mucho y con muy poco puedes hacer muchas cosas en el área de la comunicación, ¿no? Yo les recomendaría que se fueran por ahí, que pues leyeran toda la tradición desde Abraham Moltz hasta Manuel Martínez Serrano y con el doctor José Luis Piñuel Raigada, que pudieran hacer ahí una recopilación del MDCS, Mediación Dialéctica de la Comunicación Social, para que entonces tengan los elementos, los conocimientos de poder llevar la teoría a la práctica, que eso me parece que es fundamental en la comunicación, que no se quede solamente en la teoría, claro, en el análisis de los eventos, de los actos públicos, sino que seas capaz también como profesional de la comunicación de, con todo ese análisis que has realizado, poder hacer una nueva propuesta de comunicación en organizaciones, en instituciones. Digo, aquí mismo en la universidad hemos hecho algunas propuestas para ir cambiando pues esos protocolos, ¿no? Digo, tú recordarás aquel evento no digo nombres, pero bueno, en la Normal del Estado, que había un escenario imponente, impresionante, se hablaba de nuevas tecnologías y educación, sí, y que el escenario era ideal para poder ser el marco escenográfico de interesantísimas conferencias, participaciones, y de pronto llega una autoridad, entonces la secretaria de Educación del Gobierno del Estado, y no le gusta el escenario porque estaba muy gris, muy sobrio, muy moderno, y dice, manden traer algunas plantas. ¿Y te acuerdas que llegaron con las macetas enormes de este tamaño, con los arbolitos? Pusieron como 4 arbolitos en el escenario y sembraron como 10 macetas de estas, ¿te acuerdas? De las cebollas, de las famosas cebollas. Y entonces el mensaje ya no era el mismo. No. Tú recordarás que si ya hablaban de nuevas tecnologías y educación, el mensaje ya no era el mismo desde el escenario. Entonces, nosotros como profesionales de la comunicación, me parece que debemos también hacer valer nuestra profesión en un escenario por encima de cualquier autoridad, ¿no? Claro. Cuando lo que importa es la institución y no la persona, creo yo, ¿no?
Totalmente, estoy de acuerdo. Y creo que, vaya, ¿cuánto le pudieron pagar al que se le ocurrió decir, entrégale un báculo de mando y vas a ver cómo México todo lo va a entender? Ah, sí. Y fue un no, acto sí. muy sencillo, pero estuvo pensado, estuvo estudiado, Sí, estuvo no estudiado. fue una ocurrencia. No fue una ocurrencia. Son estrategas de comunicación, o sea, es gente pensante y pues ahí está el campo profesional para explorar. Digo, ya tendremos oportunidad después de platicar cómo cobrar, ¿no? Por un trabajo así, ¿no? Claro. ¿Cuánto cobrar por hora de trabajo haciendo comunicación, ¿no? Y es innegable que un buen protocolo, una buena representación escénica surte mucho efecto sobre tu público. Sí, así es. A diferencia del teatro, un acto público debe cumplir con ese objetivo de comunicación que es surtir efecto. Sí, informar también, emocionar también, pero debe de surtir efecto. O sea, debe de surtir efecto. Y funciona, vaya. Funciona. Ahí hay un campo profesional muy importante que como escuelas de comunicación debemos tomar y apropiarlo, ¿no? Apropiarlo. Sí, necesariamente. Mi recomendación va por teoría de la comunicación, llevarla a la práctica. Bien. Y ahí está el campo para explorar, ¿no? Las figuras de protocolo como comunicación institucional están muy relacionadas a las relaciones públicas. Platícanos un poquito, ¿cómo perteneces tú a la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas? Sí, así es. ¿Qué hace este organismo? Mira, este organismo tiene una misión muy importante que es dar a conocer qué hace un relacionista público, un especialista de comunicación. Hay una gran tradición en Estados Unidos, tú lo sabes bien, desde los años 60, donde a partir de la industria automotriz, de la expansión de la industria automotriz, quienes prepararon y capacitaron a los profesionales de la comunicación en el área de las relaciones públicas, pues fueron precisamente las empresas. Ya después hubo una generación importante de estudiosos de la comunicación que estudiaban, que analizaban cómo habían sido capacitados, cuáles eran las funciones y los roles y las actividades que cumplían los profesionales de la comunicación. Entonces, a partir de ahí, pues se ha consolidado ya como un campo profesional muy importante. Me preguntas, ¿qué tiene que ver con el área de los temas de protocolo ceremonial? Tiene que ver todo. Comunicación institucional, comunicación organizacional, llámale como quieras, es un área en la que las relaciones públicas son fundamentales. Hablamos en un principio de esta charla sobre ese andamiaje en donde se soportan los procesos comunicativos, en el cual existen relaciones y en el cual existen objetivos de comunicación. Entonces, es ahí, en el ámbito de las relaciones, donde los profesionales de la comunicación tenemos que ser, sí, conocer, saber, pero también ser muy persuasivos y muy intuitivos para poder nosotros realizar con éxito nuestra actividad profesional en el área de las relaciones públicas. Y lo que pretende esta asociación es dar a conocer qué hace un relacionista público y profesionalizar y capacitar a los interesados en el área de las relaciones públicas. ¿Por qué? Porque no somos improvisados, no estamos improvisando, somos profesionales de la comunicación y nuestro trabajo se ve, pero nadie sabe qué trabajo se está haciendo por detrás, ¿no? Tú has sido productor audiovisual y sabes que detrás de los 3 minutos del video hay un gran trabajo. Bueno, pues así, en las puestas en escena, en los actos públicos, también hay un trabajo de un equipo de mucha gente, pero también hay una estratega de comunicación. O sea, tú cumples con los objetivos para en 3 minutos contar una historia. En una obra de teatro también tiene un gran trabajo para escenificar un relato, y así los profesionales de las relaciones públicas también tenemos que nosotros ser muy conscientes, profesionales, para poder hacer inteligible el mensaje, que se entienda, que la gente entienda no solamente el relato, sino la plástica de la imagen
del mensaje que estamos construyendo. Y en una etapa de la historia occidental muy importante, una etapa de crisis de muchos niveles, de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis ideológica, de crisis políticas de mucho tipo. Lo que mantiene a un ser vivo es la capacidad de relacionarse con sus entornos, y de ahí el valor de la comunicación. Y las relaciones públicas son los que pueden llegar a salvarle la vida a una empresa, una organización, una escuela, un partido político, un negocio. Y que haya una asociación especializada en formar personas para salvarle la vida a las organizaciones, sí, es algo importante. Sí, es muy importante. Las organizaciones, las instituciones hoy en día no pueden estar improvisando. Me parece que tienen que considerar seriamente el tener entre sus miembros a un especialista en comunicación, un especialista en relaciones públicas. No podemos o no se puede ahora improvisar. Vivimos en un mundo en el que el mensaje puede parecer efímero, se diluye entre la información. Entonces ahí es cuando nosotros como relacionistas públicos tenemos que mediar. Claro. Principalmente entre el interlocutor, entre los interlocutores y entre los públicos que perciben, que reciben la información, el mensaje, y los que están atrás de la pantalla también, ¿no? Que están revisando con su teléfono en la pantalla. Entonces creo que no debemos improvisar. Las organizaciones deben considerar seriamente tener un relacionista público para que sus mensajes sean efectivos. Es decir, el relacionista público en una organización, en una institución, debe saber cuáles son y tener muy claros cuáles son sus objetivos de comunicación y cuáles son los tipos de relaciones con el exterior, con sus públicos internos, con sus públicos externos, para saber entonces cuáles van a ser los canales por los cuales dirigirá sus diferentes mensajes. Y las relaciones públicas estratégicas, hablabas tú de la intuición. La sociología, las ciencias sociales, las relaciones públicas no tienen fórmulas acabadas. La intuición es importante. La organización a la que pertenezco, ¿con quién le convendría tener nuevas relaciones para? Sí. No solo mantener las que tengo, tal vez eliminar algunas que ya no me son tan prácticas o incluso me son lastres y buscar nuevas relaciones. Las relaciones públicas son una actividad intelectual muy estratégica. Sí, totalmente de acuerdo. Yo cuando hablaba de que no hubiera un descuido de las organizaciones en el tema de las relaciones públicas, que se pudiera convertir ese descuido en negligencia, pues sí, digo, en la organización de un acto, de un evento, puede ser, no sé, un congreso, puede ser una convención, estemos hablando de organizaciones o de instituciones, en una convención, en una presentación de un libro, es decir, en cualquier acto público, tiene que existir un diseño, una planeación y una ejecución. Entonces, desde ahí, desde el diseño, planeación, ejecución, nosotros tenemos que saber cuál va a ser la secuencia de los diferentes actos que forma parte de nuestra planeación, cuál es la secuencia que va a seguir para nosotros poder, por secuencia, ir definiendo cuáles son nuestros objetivos de comunicación y cuáles son los tipos de relaciones. Por ejemplo, vamos a algo muy concreto. Tú sabes que cuando en un congreso vienen ponentes de otras latitudes, bueno, pues tiene que haber una comisión que lo reciba en el aeropuerto y que lo traslade hasta su hotel sede. Bueno, pues un estratega de comunicación tiene que ser capaz de saber cuál es la persona adecuada para recibir a tal personalidad, VIP o no sea VIP, o lo que tú quieras. Tienes que saber cuál es el perfil de la persona que envías y cuál es el perfil de la persona que estás recibiendo. ¿Para qué? Para que en tu estrategia y táctica de comunicación sepas que tienes un traslado de 15 minutos, por decirte, desde el aeropuerto de San Luis Potosí al hotel fulano de tal, sepas que tienes 15 minutos de conversación con la persona que estás recibiendo. ¿Cuál es tu objetivo de comunicación? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretende la organización? ¿Qué pretendes personalmente? ¿Qué pretendes profesionalmente? Y entonces saber cuál va a ser el tono
de la conversación con la personalidad. Entonces, eso es trabajo de comunicación. Claro. Para eso tiene que estar preparado un profesional de la comunicación, para saber que en esos 15 minutos, ¿vas a cumplir tu objetivo de comunicación? Pues que sí. No vas a enviar No sé. al chofer, nada más, ¿no? Con el cartelito, bienvenido a San Luis Potosí. No, a ver, espérate. Si estás haciendo un trabajo de comunicación profesional, bueno, pues entonces que sepas a quién vas a enviar, Claro. ¿no? Y cuál va a ser tu objetivo de comunicación. Porque esa recepción puede direccionar el éxito o fracaso de toda la visita. De toda la visita, totalmente. O sea, imagínate qué padre que tú como mexicano vas a dar una conferencia a Alemania y te reciben en español, ¿no? Te cambia el tono de lo que vas a hacer, ¿no? Sí, totalmente. O cuando en un congreso recibes a tus congresistas, ¿no? ¿Cuál es esa ceremonia de bienvenida? Ajá. Digo, la formal, pero también la de convivencia, las relaciones de convivencia, ¿dónde se van a dar? ¿Qué les preparo? Les preparo unas tunas potosinas, unas enchiladas potosinas en un evento informal, casual, y después ya nos vamos al evento formal. Es decir, esa secuencia de actos debe realizarlas un profesional de la comunicación. Y es apasionante, ¿no? Pues sí. Vaya, fijarse en todos los detalles para cumplir los objetivos de comunicación. Sí, Y todos los detalles cuentan. Bueno, todos los detalles cuentan, hasta los botones. Aquí nos pasó, tú lo Sí, recordarás. claro, con Tuvimos la visita de los evaluadores del programa educativo de la licenciatura. Y recuerdo que en aquel momento había yo hablado con la administradora y le había dicho, porque iban a estar aquí una semana completa las evaluadoras, eran 3 evaluadoras. Sí. Había yo hablado con la administradora y le había solicitado que en los baños hubiera, bueno, pues el kit básico necesario para lo que se pudiera ofrecer, a lo mejor, no sé, pues toallitas húmedas. Y recuerdo claramente que le dije, te encargo por favor que consigas esto, y entre las cosas solicitaba yo hilo, aguja y botón. Bueno, pues por falta de presupuesto o por un descuido de la administración, no se cumplió con esa solicitud y pasó lo que tenía que ocurrir, la ley de Murphy, ¿no? Claro. Pasó lo que tenía que ocurrir. En el tercer día de la visita, llegan las evaluadoras. Ay, por favor, ¿dónde están los baños? Pásale aquí. Va corriendo al baño. Y se tardaba, hasta que otra de las evaluadoras se da cuenta de que ya se tardó, sube a ver qué era lo que estaba pasando y se da cuenta que el botón de la blusa se le había caído y pues que necesitaban un botón o una blusa o algo, ¿no? Bueno, pues entonces la importancia de un botón en un evento público, como lo era la recepción de las personalidades, de las evaluadoras, era muy importante contar con un hilo, aguja y un botón. Y entonces, pues, el reclamo fue, aquí está mi lista de necesidades. Yo te lo pedí y qué pena, como dicen los chavos y chavas, qué perroso, ¿no? Qué perroso, ¿no? Qué perroso, ¿no? Pues sí. Y sí pasó, yo lo recuerdo. Lo recuerdas bien, ¿no? Claro. Nos pasó, entonces, ahí está la importancia de los detalles, ¿no? Claro. Hasta en el botón tenemos que pensar nosotros los estrategas de comunicación. Justo eso. El estratega de comunicación tiene que ser obsesivo con los detalles. Te tiene que gustar pensar más allá. Te tiene que gustar pensar en lo que pueda ser posible. Exactamente. En todas las variables, Mariano, tú lo sabes. Por eso los remito nuevamente a la teoría de la mediación dialéctica de la comunicación, porque te da las posibilidades de pensar en todas las variables. Si no les gustan las matemáticas, échense un clavado ahí un poquito, no hay tantas, pero te pone a pensar y te da una capacidad de poder decir o definir matemáticamente la comunicación, ¿no? Y eso es importante porque, bueno, este espacio de comunicación, el cual es para estudiantes y profesores, pues tiene que ver también con valorar nuestra profesión, ¿no? Sí. Saber que estudiar y ser un profesional de la comunicación implica procesos cognitivos muy sofisticados.
Sí. No hay fórmulas para todo y la fórmula es para ver qué más se le puede poner, ¿no? Sí, así es. Sí, sin duda. Hay que ser nosotros los profesionales de la comunicación, tenemos que conocer, tenemos que saber y tenemos que compartir lo que sabemos a través de las acciones y a través de la experiencia. Yo creo que el éxito está ahí en compartir el conocimiento, ¿no? Qué padre, compartir. Vaya, este espacio es de comunicación y la comunicación es generosa. La comunicación es dar, descubrir, aprender, saber para dar. Así es. Muchas gracias, Rodolfo, por tu generosidad. Gracias a ti. ¿Algún mensaje que tengas para estudiantes, profesores, investigadores de la comunicación? Sí, practiquen la comunicación. La práctica hace al maestro. Es sencillo, pero es contundente. Sí, y la teoría ahí está. Échenle un vistazo a la teoría. No la vean como algo que no les va a servir. No, sí sirve la teoría. Sí. Estoy convencido de que la teoría llevada a la práctica les puede dar una riqueza inestimable a los profesionales de la comunicación. Decía el dicho, no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿De Así acuerdo? es. Y tiene razón. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de comunicación que es el Seminario para la Comunicación Global, llevado a cabo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma por el Grupo de Investigación en Educación, Comunicación y Tecnología. Muchas gracias.